se están cumpliendo como escrito está. En aquel día hablarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existen. Querido amigo, Jesús te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Al cielo irán todos los santos, los que durmieron por el Señor. Al cielo suben todos mis cantos, los que bendigo a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Y tendrás parte en la resurrección. Y tendrás parte en la resurrección. Pueden sentarse, hermanos. Feliz noche, apreciados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí es un gran privilegio y un gran placer estar esta semana con ustedes. En esta semana de conferencia evangelística titulada El fin del mundo ya cerca está. ¿Cuántos creen eso? El que ha de venir vendrá muy pronto. Así que antes de iniciar el tema de esta noche, yo quiero que hagamos una pequeña dinámica. ¿Les parece? Así sentadito vamos a cantar ese corito que dice: Cristo nos pide que subamos más. ¿Cuántos lo saben? ¿Lo saben? Si no lo saben, vamos a aprenderlo. ¿Les parece? El corito dice: Cristo nos pide que subamos más. Entonces, cuando el corito diga que subamos más, nos ponemos de pies. Cuando el corito diga mirando al mundo bajaremos más, nos sentamos. Y esto es para todos. El que no participe, lo voy a pasar que cante conmigo aquí solo. Ya saben, lo tengo de frente. Muy bien, Cristo nos pide que subamos más.
Cristo nos pide que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más. Una vez más, Cristo nos pide que subamos más, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, mirando a Cristo cada día más. Oramos así. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por el gran privilegio de presentar tu palabra en esta noche. Bendice su palabra que vamos a abrir en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. El tema de esta noche, ¿ya saben cómo se llama el tema de esta noche? Yo había mandado ya los temas. No sé si lo han anunciado. ¿Cómo se llama? El fin se acerca. ¿Cuántos creen eso? Hermanos queridos, quiero contarle una pequeña historia. En cierta ocasión iba un barco en alta mar. De repente vinieron vientos y azotaron contra aquel barco. Todos desesperados porque sabían que estaban en peligro. Corrían, botaban pesas, y cada vez más los vientos eran más fuertes contra el barco. El barco se estaba hundiendo. Todos corrían de un lado para otro. Algunos lloraban desesperados. Pero había un viejito ahí en el barco que iba leyendo un libro. Mientras todos se agitaban y se preocupaban porque estaban por morir, él leía un libro. Todos corrían de un lado para otro y él concentrado leyendo el libro. Cuando el capitán del barco lo vio, le dijo: Señor, ¿es que no ve que el barco se está hundiendo? Y aquel anciano quedó viéndolo y le dijo: ¿y a mí qué me importa? ¿Acaso el barco es mío? ¿Qué quiero decir con esto? Este mundo es un gran barco, queridos hermanos. Está por hundirse. Las catástrofes, las enfermedades, los terremotos, huracanes, accidentes, todo apunta para hundir este barco. Jesús habló que este mundo tendría un fin. La ciencia está consciente que este mundo no va a ser para siempre. A la luz de la ciencia, este mundo puede desaparecer por el recalentamiento global.
tas país cara lata bataka kumi. por una tercera guerra mundial, Ono igual ay mawala rayuk pa kung maikla bay baboy. o por una catástrofe sobrenatural. Or panuwin na sakkan katara kung balay sa usa. Pero la Biblia nos habla de un fin. Kung nabay ni bawan marikisa naki tas basnata balaya. Todo el mundo estamos conscientes de ese fin. Ya ono plana subba ay darawali sa pahanak danta kay. La preocupación del mundo es que cada día las cosas son más difíciles. Uplan ni wari taki pasika yu kum lu ya wala raw ya bani tierra ni tokar na taki oyes. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos en mucha ocasión que la Biblia habla del fin. Ya wan testament raya para isi kay ko te bon mari ki sa baby ba ay mamani sa baun ban ka dukera wala si tas basnata ba dukera. Jesús dijo que este evangelio del reino sería predicado a todas las naciones. Jesus Christ aisan naha right ka story yam ni ba nesa rais kara bagway sa. Y entonces vendría el fin. An banin kara tas basnata ba balay sa. En el libro de Mateo capítulo 24, Matthew ban ka shakti da 24 bala versículo 3. Bors ka 3 bala Jesús estaba hablando en el Monte de los Olivos sobre el fin de este mundo. Oli pil kara Jesus Christ ba isi tas basnata ba dukera. Los discípulos querían saber qué iba a ocurrir en el fin de este mundo. Para dice que ni mawiti na ni pinka kumbrika nunca kaya dia takay kan. Ellos querían saber cuándo iba a ser el fin de este mundo. Witi na ni nuta kaya wat kana kya takay sa pabahaba. Por eso se acercaron a Jesús y le preguntaron: Papa tutin nani ba Jesus Christ rabal ni kimaka biwala. dinos cuándo serán estas cosas. One wis ankia bahana ni batakay saki. ¿Y qué señales habrán del fin del mundo y de tu venida? Para dia sein kana ni bara kay sa tas pasnata an manay mawala tawi balais mabadukya. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, Ya wala ni kumi bani matul banda 24 ba isi kay kweten. específicamente el versículo 3, Kawas ya wala one sis kaman kweten bors ka tribara. automáticamente nos damos cuenta que Jesús anunció algunas señales. Ya wala bors ka ba isi kay kweten marik sa sein ni kum dukya Jesus Christ ay sa nan marikan madukya. Porque la venida de Jesús no nos puede agarrar de sorpresa a nosotros. Kan Jesus Christ utin tawi balberte yo wana nira ban wanal kaya ya sa yo en Cristo rini que es útil lo prawa ya. El apóstol Pablo dice que no estamos en tiniebla en cuanto a ese día. Apastel Pablo la ayu ban karon mari que sa yo wana ni ba timula garap ya sa isa bahade ka badukya. Pero Jesús, antes de dar respuesta a sus preguntas, Kuna Jesus Christ babaha maka ban kanay daw kan bansi kaya ba kan manis les dijo algo que me impresiona. diara kum witin na ni rawinan baha bayang raikan bansa. Dice el versículo 4. Bors ka for barana kuisa. Respondió Jesús y le dijo: Jesus Christ ba ansi kaya ba nakuin. mirad que nadie os engañe. Kais upla kumisin kunin may mundial. ¿Pueden repetir conmigo? Sí. Entonces Jesús dijo: Jesus boy pa boy win. mirad Kais que nadie upla kumisin os engañe. kunin may mundial. Si hay un cuidado que debemos de tener en estos últimos días, amados hermanos, Diara kum naha last time karaimin na rayawan. Kaya si kaya ay wa kaya kasi tamu kilay kira na diba. mirad que nadie nos engañe. Sui biara upla kumisin kunin wan mundial. Hoy más que nunca se ha levantado falsos maestros, falsos pastores que tuercen la palabra de Dios. Naiwa puwara sida kau sasmal karapasin kunin kira na dibuan sa andawan bila ba warbila kisa. Y detrás de todo esto nosotros sabemos quién está. An bahasut nina ya wan clear sa nusa ya ay war kadaw kiaula ba. Hoy desde las calles, la radio, los púlpitos se enseñan una falsa manera de que Cristo viene. Naiwa ya wan wali sa yabal la radio na niradiran pascal ka nasut bayus munisa an kunin kala karamari kisa Jesus Christ balay sa wisi. Jesús sabía esto, ¿sí o no? Jesus Christ baha balukan yurmo biagan. Por eso nos dijo: tengan cuidado. An babat within win mananikay kaya kawi baswin. Miren que nadie nos engaña. Kay sunupla kumisin kunin may mundial. Hoy es popular escuchar en revista, televisión y radio
Nai wayam ni plana ni ba kai kisa wali sa ulban kan ni laki kai kisa. Que el Señor Jesús va a raptar a la iglesia. Jesus Christ ba isa ay church karabando na balbriho isa isa. Que la iglesia va a desaparecer de un momento. Piwa balbete with a church babando na tiwa isa isa. Que nadie se va a dar cuenta. Upla baluta gapya isa. De repente solo la ropa queda y después nadie supo para dónde se fue. Upla na kum kumaida na wal batin squala ba man kai gais bara kai gais ila maransa rawal sa banua pia gaisa. La iglesia dice va a ir al cielo 7 años. Church ba isa heaven rawai so 7 years. 3 años y medio en el espacio y 3 años en la boda del Cordero. Ba marita kaya ba ship marita kaya ba 3 years and a half and 3 years and a half ba kau heaven rawai kan manis pura rapasa takas kan gapya isa. No sé de dónde sale eso. No piensa una base mal kan gabal takisapa. Solo sé que el diablo quiere confundir nuestras mentes. Y andiera con nayo ati may yasip na ba setan bay war kadaw bisa wan lal babla kaya dukia. Por eso debemos de tener cuidado. Baba jo wan kumi bani wan kay lakah bika wan wach kata kaya sa. Mirad que nadie os engañe. Kay ki ba suiso plako bisin kunin may mumbiar. En esta semana Nahawik kara. vamos a destruir la teoría que hoy se conoce como la teoría del rapto secreto. Nahawik kara ya wan clear na yasling bidika isa ba smalkan ka rapto dukia raisia. Si usted quiere saber de esto, no se pierda todas estas noches. Man bahadu kira clear takawas maga kanati himika badak baya pesma. Y vamos a aprender juntos Anya wanasla kira lanta kan kami. cómo es que Jesús vendrá. Lanta kaisa nah kirek palijiyas kristayo tawi balaya. Pero no solo eso, hermano. Kuna baba manapi mukilay kira nani. En nuestros días también One time karayawan ni one piwa na se enseña que Jesús ya no va a venir a esa tierra. Landa o kisa jiyas batas para balbia piawisa. Que su venida no será pública. Witi naula ba par tabia piawisa. Porque Él ya vino. Kan witi bapat balan sa tasma. Está entre nosotros. Ayawan ni one tila rasa wisa. En el año 1914 Man kataw si 914 bara. hizo su reino aquí en la tierra. Ay king kala kamangka ni sa tasbana. No vino de manera pública, Bahaba ban par takrasa. sino de manera espiritual. Witin ba secret or spirit lane karabaliwan. Y hoy casa a casa se anda enseñando eso. Anay ba utla tutlukla na di babahaba smal kita ukisa. Por eso los lugares de reunión se llaman el Salón del Reino. Bapatas la takin na ni bawisa king kalaka wat la ba kunina ya. Porque se cree que el reino de Jehová está con nosotros. Kan witin na ni bilawisa Jehovah dawan king kalaka ba yawan ni ay kukisa wisa. Pero la palabra de Dios dice que Jesús vendrá de manera pública. Kuna dawan bilawisa klero an mari kisa parang palidawan Jesus Christ ba balang kami. Por eso, amada iglesia, mirad que nadie os engañe. Bapak lu kilay kero ni church kaisa wan kay nakahaba yopla komis kunin wan mumbiara. Estudiemos, Kaisa stadita kaya. preguntemos, Kaisa makabiwalaya. porque si no, el diablo anda buscando cómo engañar. Kan bahadaw kers de kalayan ba setan balayan ba kutaw kisa saukiwan tikedu ke. Si fuera posible a los escogidos, dice la palabra de Dios. Dawan bilaw isa wahabi sakan na ni barasin sauki di kaya watsa. Mateo capítulo 24, versículo 24. Matthew ban ka 24 bare wala ki kay kan kabya. Porque se levantarán falsos cristos, Kan kais kunin kira na ni buwan kabya. falsos profetas, Prophet kunin kira na ni buwan kabya. harán grandes señales, Sai na ni tara daw kan kabya. prodigios, Yara tara ni daw kimari kan kabya. de tal manera que engañarían si fuera posible a los escogidos. Para bahabak kusip ka wahabi sakan na ni barasin kunin mula tray kay kaysa. Ya se dieron cuenta cuán importante es estar atento ante esta cosa. Paddabra wale ka wala sanaki wala ni kumi bali aita ni bai hakika ya dia takina ni badukiera. No estamos en tiniebla en cuanto a todo esto. Ya wala ni batihi mula karapia sa mukilay kira na ni na dukiera dia takina ni badukiera. En esta semana tendremos la respuesta para todas esas preguntas que nos estamos haciendo en nuestra mente. Nahawi kara ya wala nyan si kayaban ka ya wala kumi bani me biwanti lara makaban ka ng kumbriga ka. Una de las características del falso engaño en los últimos días Daw kan ka kung bahalaste yung karakunin kalakan ni daw kay bayon kan biga ka. es que se levantarán falsos maestros, Sasmal karakunin kira ni buwan ka biya. falsos profetas, Prophet kunin kira na ni buwan ka biya. harán señales, Say na ni sasa daw kan ka biya. harán milagros,
Dia raihkan na libadaukan kabia. Pero esos milagros no vienen de parte de Dios. Kuna dia na kung clear kaya babahagia daw kay na libatawan mo na balra sa mga kilay karon. Hoy tristemente el ser humano está pendiente de lo que ve. Nay wasari sa kunuplan na liba within the nations kay ko pies ka man sa dia kay kiya bara. Si se anunciara en Puerto Cabeza que viene un profeta May bila na may sa dia prophet kumaula wi biya ka. que viene haciendo milagros, Warta na yahikan na sasa na daw kaya wala sa wi biya ka. no hay plaza que no se llene para ver esos milagros. Yawan sor ka biya dia bara pastan ka may par kan sa please ka pay biya ka. Sud bukla bangkan ka biya. ¿Por qué? Ya mata. Porque la gente hoy tiene una perspectiva, Kan nayo one time karuplan ni badaw kan ka kumbrisa. ver para creer. Witi na ni lukan ka brisa dia kay kuna ba bahara yang kasak right lugis. Pero Jesús no dijo eso. Kuna jillas que es babago isaras kan. Bienaventurados aquellos que sin ver creen, dijo Jesús. Yam ni san soplikan ni ba kay krasu na kasak luki na ni ba. ¿Cuántos creen en esta noche, hermanos? Ang kasak luki sa natin mi kanara. Bienaventurados son si ustedes creen. Yam ni lilia sa manan ko bi ba ni right kasak luki ka us magaka. Aquí quizás no venimos para ver un milagro extraordinario, Nara be onas la takra sa mabe upla kum rarag yo dia war kay kana ni daw be dia balrasa. pero venimos a encontrarnos con el autor de los milagros que es Cristo Jesús. Una ya una ni nara balansa baha papas ki dia war kay kana ni daw kina ni bawal. Él puede hacer milagros. ¿Cuántos creen eso? Al baha bawon master kajija tres baha war kan ni badaw kay sipsa. Los milagros no son de parte de ningún hombre. Baha war kay kana ni daw kina ni baha upla kum winapiasa. Los milagros vienen de parte de Dios. Baha badaw na balsa mo kilay kana. Y el que cree, Anya kasak luki ba? le será hecho conforme a su fe. ¿Cuántos creen eso? Ay kasak kalukan ka pit ka kadaw kiyaban kami. Por eso, queridos hermanos, Babat mo kilay kana ni. yo no concibo la idea. Yang sins kiray makrasa. ¿Cómo poder ir detrás de alguien Nakyup la kum dinarawaya. que, entre comillas, hace milagro, Witin ba, may bibla raki sa war kay kana ni daw kisa isa. pero más bien lo que hace es negocio con la palabra de Dios? Kung ako pali lala ni na pliki daw ki use mo ni sa dawan nila. Ninguno de los que hoy se llaman profetas Naiwa prophet ni nabrina ni ba? hacen milagros sin dinero. Lala apo ka war ay ka dia ray kana ni daw ki daw perasa. Conocí a un hombre que llegó a Rancho Grande, Matagalpa, Yang wait na kumraka kay na takire witin ba matagal pa Rancho Grande rawan. un profeta, entre comillas. Witin ba ni nabrikan prophet kum. Ahí surgieron muchos milagros. Yo no los vi, Bara walre de dia war ni sasa na ni bara daw kan. pero la gente hablaba de esos milagros Baru pulan di mah kay siya kawigan dia daw kan na ni badukera. alrededor de la iglesia donde estaba ese profeta. Baha church kalamara, baha prophet ka bara takas kanya bara. Habían novillos, vacas, Bara daywan diara ni sasat na ni bara kan. habían cerdos, gallinas. Kuit ko kalila na diara sasat bara birbalan kan. Había gente que va a sus carteras, sus joyas. Uplan ni bara ay gol ka dia brika na siya kan dia brika na babibal kan. Ahí no eran prohibidas las joyas de oro, Bara li ka gol porque eso tenía valor. saura sawiras kan mana briba boy. Por eso, queridos hermanos, Babat layton kira no ni. que nadie nos engañe con esas cosas. Upla ko bisin kunin wan nun diara balu kira bawa. Dios no necesita de la unción de alguien para hacer un milagro. Dawal banita pia upla kum. Ahí en su casa, Karni ka wal diara raka. en su cuarto, Bahaman ruwab la rum kamera. ahí puede hacer un milagro Dios. Para iwar katara daw daw kaya sin sa karni kay skabrisa. Como también lo puede hacer en público. Ang bago sin sa daywar ka parang si mari kasi sa plan ni manis tila. Pero no necesitamos algo público para creer. Kuna yawan nita pia sa para mari kara yawan ni kasaklukay. Hermanos, nosotros ya no somos, como dice Pablo, niños. Apas del palbi la kat kamu kilay kilo na yawan ni badan tukta na piasa. Para que nadie nos engañe, Kan bago li kupla kunin manung biya pia lukera. debemos de ser maduros. Yawan ni bapawan kala kabrike esa. El apóstol Juan dijo en el capítulo 4, Apas el jan ba utinay sa shakti ka forra. en la primera carta de Juan, capítulo 4, Fas jagul ban ka shakti ka forra. versículo 1, Bors ka wan bara. amados, Layton kira nani. no creáis en todo espíritu. Spirit sat na ni sutra bila wala na kasaklukpar. ¿Cuál es el mensaje? Dia kira wala isi sa text ka ba? No creamos en todo espíritu.
kasak lubia right lubia raw isa spirit nan sutra Probemos los espíritus. laki kay profundi kay wisa El Espíritu de Dios no puede morar dawan spirit ka basip iurasa en alguien que no tenga armonía con sus mandamientos. upla kum raya kara baha upli ka badawan lakawar iuras ka Es sencillo. baha baisi sa mikilegran Dios dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 14 versículo 21. jangan berkafutin 21 berdawan bilang aku wisa El que tiene mis mandamientos y lo guarda, este es el que me ama. ya yang laika bri kulki bayagar lato na ikay kisa Y el que me ama será amado por mi Padre. an ya lato kay ki baraisi ki lato kay kan kabia Y yo lo amaré. anyang bawo lato kay ki kabia Y esta es la frase que quiero que escuchen. an nahabila nawali ko mawasi Y dice el Señor, yo me manifestaré en él. an yang bawitin raparam takrika ¿En quién se va a manifestar Dios? ya dawan baparam takaya wisa kors kay sen bara En alguien que ande en armonía con su palabra. an sa uplikan witin yaban ay sa bilara ay sa palibila wali iwi na niba En alguien que esté en armonía con su santa ley. ay laka bila wali iwi na nila De lo contrario, babi gaga aunque haga milagro, nah kisah tuar na nisasat na nidogi kabiasi eso no es de Dios. bahaba clear ke sa dawan na Dios es un Dios de orden. Así es, hermano. dawan kung sa adar ka impact dawan Por eso es que todo debe hacerse decentemente y con orden también. baba dia subba daw ke sa jam nila ka anadar ka Estamos viviendo ya en el fin del mundo. last time kaya yawan ni visa Y a medida que este mundo llega a su fin, an nahatas pay ka namah ka danta ka baila ulatem Satanás redobla su esfuerzo por engañar a las personas. setan baw tinay war ka dupil monkey sa item ka monkey suplara kunin mo na dugya Actualmente son millones y millones de personas que están siendo engañados aún dentro de las iglesias. nay watem ka million to million upla na ni ba church bila na sin kunin mo nisa Por eso, amados hermanos, baba ko kilay kira mani en esta semana, nahawik ka la luz, bahaini ka ba la palabra de Dios dawan bila ba nos enseñará wan marikan ka biya cómo será el fin, nakki kay basta cómo vendrá Jesús, nakki Jesus Christ balay cómo será el cielo, heaven ba nakki kay ba cómo será el fin de los pecadores, sin dadaw kira ni ba nakki datta kay ba sin cómo será el fin de Satanás, setan ba nakki dat saw kay ba kira sin cómo será la tierra nueva. tas baraya ba nakki kay ba wan marikaysa Y todo eso en el transcurso de esta semana. an bahas subba yawan stay takan ka ba nahawik ka bila Por hoy, naywa ¿cuántos creen que estamos viviendo en el fin del mundo ya? an ka sa club isa tas bas na at last time karibi ba La recta final está acercándose cada día al final. awar ka last few ba kaw yaw ni lamara din yaw lasa Todo a nuestro alrededor indica que Cristo viene pronto. wan kay na radia takina ni basud ba wan marikisa Christ ba balaya bailasa Todos tenemos que estar conscientes que este mundo no tendrá fin antes que Cristo venga en su segunda venida. yawan an kubi ba ni kasak luke sa tas pa nadatag bipya kan manis ko Jesus Christ balras ba Habrán desastres naturales, saukan ka ng sasa para kay sa mukilay habrá hambre, pestes por todo lado. lugawan sickness laga sasa panibara kay sa Pero nada hará desaparecer este mundo hasta que Cristo venga en su segunda venida. kuna dera kumi sintas ba na saw kiting biya pya Jesus Christ tawi balya bakat Queremos prepararnos para cuando Cristo venga podamos viajar al cielo. ridita kaya wasi ona ni Christ balya te witi bolwaya do kira Queremos que cuando el fin llegue nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. yawan wasa atas basnata ba balya te wan raya ka bukkaruban ka biya Habrá alguien aquí en esta noche que de verdad cree que es urgente la necesidad de prepararse. upla kumanti la rabara sa lukan kabrisa rate pali ridita kaya sa witinol prawa do kira La más urgente necesidad del ser humano bahabal nit katara kung upla na ni raya kara es prepararse día a día porque Cristo viene pronto. bahasa yuba ni ridita ki kaya kan Christ ba balaya bayna sa Y mukilay como dice el canto tema, el fin del mundo ya cerca está. an lawa na yawan ni katabako tas pasnata badanta kuyas Y el Evangelio, esta palabra que hoy está para nosotros,
An bahas malkan ka story yam na yawan ni kumi bandi rawan kia ba. un día se terminará. Yukum nahta kay sa magkilay-kiran. Pero ahora que usted escucha, Kuna naiwa manwalis mabara. ahora que usted está escuchando la palabra de Dios, Naiwa dawan bila walis mabara. es momento de levantarnos. Awar ka sa buaya. Es momento de decidir por Cristo. Awar ka sa wahabisake a Jesus Christ. Porque el que ha de venir vendrá muy pronto. Kan balaya ba balaya lama rapalisa. Y saben, si ustedes creen que Cristo viene, Él va a venir. ¿Cuánto creen eso? Mana ni kasak lugis maga Christ bautin balaysa. An kasak lugis. Y la pregunta es, y si no creen, An mana ni kasak lugis maga kamakaban ka ba. siempre va a venir. Witin balaysa. Por eso nos conviene creer. Papat yam ni sa yawan kasak lugaya. Y ahora debemos de abrir los ojos. An nanara yawan wan nakrakwa kayasa. Nunca antes he visto tanto cumplirse las profecías como en estos tiempos. Naiwa one time kara yawan kay kisa prophecy ba bila ulban kanaki ay makiaulaba. En este año, hermanos, Nahaman kara muhkinane. 3 veces ha habido eclipse solar. Ay mayupa. ¿Eso es señal de que Cristo viene pronto, sí o no? Lapta bais mural kansa. An bahaba sin ka kung sa bigilay kira ni Jesus Christ balay baila ba. Las guerras de Palestina Palestina tawan ka. y todas las guerras del mundo Antas bais ka rabara na ba. anuncian que Cristo viene pronto. One night sa one mare kisa Christ balay baila ba. Todas las pandemias y enfermedades que nacen día a día Yuba na sickness na bisasa tayo subitakin na liba. anuncian que Cristo viene pronto. One night sa Christ balay baila sa. El hambre Lumbahuan laka ba. y el desequilibrio económico en el mundo Lahla lain karanaki ka huya ba. anuncia que Cristo viene pronto. May sa pahki sa Christ balay baila sa. Este mundo a voz grande anuncia con gemido que el que ha de venir viene pronto. Nahatas bay kais ka na ini one night sa Christ balay baila. ¿Y qué está esperando usted? Mandia bila kay kismaki. Este mundo no será para siempre. Nahatas bay na ban kaya kabe pe mukilay kira. Hay 2 cosas que debemos de ponerle mucha atención. Diara wal bara sa wala ni one sins ka bamangkaya. Número 1, Diara fasba. Cristo viene. Jesus Christ wala. No sabemos cuándo. Ankia sa payawanuat ya. Debemos de estar preparados. Ya already kaya sa. Porque si no lo estamos, Kanya already pegaga. ¿qué será de nosotros? Nahki kabe one raya ka. Número 2, Number 1. no sabemos cuándo morimos. Ya wanuat ya ke proisa. ¿Hay alguien aquí que sabe cuándo va a morir? Levante su mano. Upla ko wanti la ranara sa wanti nusan ke proiba. No hay nadie. Kumbara sa ki upla ko mukilay kira. La muerte es intrusa. Prura batrisa kumsa. Puede llegar en cualquier momento. Anytime second bali basit sa mukilay kira. Por eso es que el Señor dice en esta noche, Bapa dawa natin mi kawan misa. si hoy oye mi voz, Nay mabili bay kawan magaga. ¿cuándo? Ankia isa. Hoy. Naiwa. No endurezca vuestro corazón, Kupiam karma daw pa. porque un día puede ser muy tarde. Kan yuakum. Jesús dijo, Let kaya. en aquel día muchos me dirán, Jija sulit bahade karmanis na dewi isa. Señor, Dawan ki. Mas en tu nombre profetizábamos, manni na marapa fitila na. en tu nombre hacíamos milagros, Manni na marapla ni rag war kay kan daw ki balre. en tu nombre echamos fuera demonios. Manni na spirit saura dibel na ni bakang bisagre. Y la respuesta de Jesús será, Anjija tiyan si kaya bay sa isa. nunca os conocí. Raya kira yang man raka kaya. Alguien me dijo, se refiere a personas que fueron pastores, evangelistas, maestros, pero después se apartaron. Upla kung boyang rewi kan bahanan ni bawi sa mahupli ka na ni. Pero no es Sa cierto. malgrapasi na ni kan church bila rakan kunat nayar takia kawan na ni kira na isisa. Pero no es así. Kuna ba papi muhilay kira. Jesús es categórico en decirle, yo nunca los conocí. Jesus Christ clear ay sa yang raya kira. Neba yang man raka kaya peka. Nunca fueron pastores. Neba pasin na peka. Nunca fueron Ay profetas. ay guys kira bila wala prophet na peka. Nunca fueron maestros. Sas malgrapi kan bahanan ni ba. Apartado de mí, May hacedores de wala maldad. may wala na taki wa sura dadaw kira na ni. Por eso, queridos hermanos, Bapat muhilay kira na ni. es que debemos de prepararnos. Ridita kaya sa bapat wala. Ahora mismo, Naiwa. yo en esta noche quiero hacer un llamado especial. Natih mi kana yawinan ka kung daw kaya wasi.
Todos aquellos que creen que Cristo viene porque viene. Bahan na sud kasakluki ba Jesus Christ ba balay ba. Todos aquellos que creen que hoy el Señor nos está invitando para prepararnos. Bahaw plika na kasakluki ba dawa Jesus Christ wanu ini sa rita kaya. Quiero que hagamos dos cosas. Kaysa diara wanda kaya. Lo primero Pas diara ba. es que se pongan de pies. Mina mrabus. Si usted cree de verdad que Cristo viene pronto, Man kasak rate lugis ba Jesus ba balay bayla gaga. y si usted cree que el fin del mundo ya está cerca, Man kasak lugis matas basnata póngase patana. de pies. Mina mrabus mikilay granan. Si usted cree que es urgente la necesidad de prepararnos, Mandamra walis maisti palimah karedita kaya sa. estemos de pies. Mina mrabura makan mas. Y lo segundo que quiero pedirles, por favor, Man diara wala maka bayawasma. es que si usted cree de verdad que esto es así, Man raya ka race ka palibago kasak lugis magaga. se acerque un poco. Yo quiero orar con ustedes. Kauria tana rabal yang mana dito kaya puri sunawasma. Si el Señor le pidiera algo más difícil, lo haría. Dawon mabomi be kauria karna may makabiya ka mandok maki. Lo que yo le estoy pidiendo es sencillo. Yang may makabis na banawar ka diara Vengan en esta noche a Jesús. na timi ka Christ rabal. Y si usted vive en esta noche con la esperanza de encontrarse con Jesús, venga. Man behabila kay kan kawal balram Christ wal prawa ya bila kay kan kapri balram ka Si balram tauna. usted vino enfermo, venga a Jesús. Yo voy a estar orando por usted. Man siknis kira balram ka kabal na taura puram sunaisa. Y si usted está consciente de que Cristo viene pronto y debemos de prepararnos, acérquese en este lugar. Al madamra walis makasak lugis ma Christ pa bayla ka damra walis makabal taus na taura. El Señor nos está llamando. Christ wal pa isa gobi bani. No oigan mi voz. Escuchen la voz de Dios diciendo, ven a mí. Yang bili bay grawal para Christ bila bay grawas Christ may isa balma ko kira. Amados hermanos, Muy kilay tuan kira na. es urgente la necesidad. Aquí hay espacio, pueden Christ acercarse. na sa tawa na rabal wasipsa. Nadie puede quedarse allí en su lugar. Upla ko bisitakas kaya pesa please ka barbuan bagat. Todos debemos de estar conscientes de nuestra necesidad. Yawan ni kumi bani wanda rawale sanit ka tana kubaya wa El kilay. Señor viene pronto Jesus Christ bala bayla sa. y Él viene a llevarnos. Wuti naula yawan ni kumi bani rawan briwaya. Él quiere salvarnos. Wuti wasa soki may sa kaya. Por eso Él nos está invitando en esta noche. Bapa tuan pa yusa natin gikanara. Estoy muy contento y alegre porque sé que aquí hay un pueblo humilde Yang lilias na kanusun nara taknikum bawan la ka brintaknika nara sa. que cree y espera la segunda venida de Jesús. Kasak lugisa an Jesus Christ balaya wabila kay gisa. Yo quiero orar en esta noche. Yang was natin mikanapuri sunay. Y yo quiero orar por todos ustedes Mana ni sundu tiam rapuri sunawasna. para que al pasar a este lugar, ese acto de fe, Nar maluram ya ba kasak kalukan kawal maluram ya ba. Dios lo pueda recompensar en grande. Dawan ba ais kapali sit kabiyan si kamay kay mana ni kumi ba. Un paso que demos nosotros para servir a Dios Yawan ni wan mina may kumlul dia ka gawtin ay warkadaw kay bila wala ni kira. será recompensado en aquel día. Bahapiwa bahade kara prestan kayaban kabi. ¿Cuánto creen eso? Man kasak lugisa bahaba. Nada es en vano. Dia la bakiap yo bakilay gira no. Dice la palabra de Dios Dawan nila wisa. que el Señor viene con recompensa, Dawan ba prestan kawala. con retribución, Kumi ba nila mana ya ba isa. viene con pago. Mana iba pa ya ba ulasa. Por eso es que todos un día recibiremos Yawan ni sut ba yuwa balgatin. el premio que Él nos ha ofrecido. Baha prestan katara basubrin kabi. Ahí pueden estar de pies. Pura bakat bare kawi mas. Yo me voy a arrodillar. Yang luli kini Y kabi. si alguien lo quiere hacer conmigo, bien puede. Kuna lula kini kaman siwas magasis madaw kaya. Oramos. Wan pura suman kabi. Amado Dios, querido Padre que estás en los cielos, un gran número de tus hijos, aquí un pueblo humilde delante de ti viene ante tu presencia, Señor, porque queremos salvarnos, queremos hallar gracia ante tus ojos, queremos, Señor, un día estar contados entre los redimidos, entre aquellos que dirán: este es nuestro Dios al que esperábamos. Nos gozaremos, nos alegraremos en nuestra salvación. Que en esta noche tu palabra grave en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que al salir de este lugar todos estemos conscientes de nuestra necesidad de prepararnos. Bendice a cada hijo tuyo. Aquí han venido hermanos con problemas económicos, con problemas de salud, con problemas de familia. No importa
importa cuál sea su problema, en el nombre de Jesús trae respuesta para cada uno de ellos. Y sobre todo, todos hemos venido con la necesidad de ser salvos. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y humillado en esta noche. Te lo damos, Señor, y queremos en ti hallar paz en esta noche, seguridad, que al salir de este lugar todos seamos conscientes que Cristo viene muy pronto. Bendícenos a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno. Vamos a escuchar el canto tema nuevamente. En esta semana lo aprenderemos de memoria. Vamos a invitar a nuestra hermana que estuvo cantando para que nos apoye. Y mañana seguro que vamos a aprender lo mejor. Y al fin de esta semana todo lo aprenderemos de memoria. Se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro de dientes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Al cielo irán todos los santos, los que durmieron por el Señor. Al cielo suben todos mis cantos, los que le digo a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Y tendrás parte en la resurrección. Y tendrás parte en la resurrección. Muy bien. De esa manera queremos invitarle a todos para el día de mañana a las 6 de la tarde. No pueden venir solos, tienen que traer a alguien más, a un amigo, a un vecino. ¿Cuánto creen que se puede hacer eso? Tenemos trabajo para mañana. Esas bancas tienen que estar llenas, porque todos necesitamos
escuchar palabra de Dios. Kajawan subbanit kabrisa dawan bila kawalay. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dawan kumi bandera besuar monan. Los lleve con bien de regreso a sus hogares. Kumi bandera yam ni wan kay nakabi main kay kiwan brewan kabe. Y que desde ya Nana rawina. les dé un dulce descanso, son mis deseos. Reskala kayam ni kum. Vamos a orar para encomendarnos Kay en sa los proceso brazos de kabitaw Jesús. miktaray makaduyere. Querido Dios y amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por habernos traído con bien a este lugar. Gracias por haber adorado tu nombre. Gracias por haber escuchado tu bendita palabra. Ahora Señor nos despedimos de este lugar, pero queremos que tu presencia nos acompañe a nuestros hogares y que mañana vengamos con deseo, con gozo de seguir escuchando tu palabra. Guarda en completa paz a cada uno de los que hoy regresan a sus hogares. Cuida de ellos, protéjalos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga y será hasta mañana si Dios así nos permite. Dawan kumi bandera besuar monan kabe. May sa pangi sa kokal dakni ka na niblis kam. Yaw kayawan na wan mitara sa siksak